Y así fue como empezó a crecer la agencia. Empezó realmente en pandemia, en un momento en donde todos estábamos metidos, tanto emocional como física, espiritualmente, en un momento importante, ¿no? Que nadie había vivido. Ese fue el momento en el que dijimos, ¿por qué no comenzar a hacer algo para que aquellos negocios que solamente están en la parte física, que actualmente están cerrados, puedan tener la posibilidad de tener una ventana para poder mostrar sus productos, mostrar sus servicios y seguir vendiendo? Y la única área que teníamos era la digital. Comienza Negocios Smart, un espacio dedicado al crecimiento de negocios, creado por GR Consulting. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Negocios Smart Podcast, un podcast dedicado a generar ideas, herramientas y estrategias para que los negocios crezcan de forma inteligente. Como siempre, este podcast producido, editado por La Pata Marketing. Ya saben que si necesitan una agencia de marketing digital, La Pata Marketing es su gente. Y grabamos un día más en los espacios de Urban Lab, mucho más que un centro de negocios, ubicado en Madrid, detrás de las 4 Torres. Ya dicho toda esta parafernalia, hoy me acompaña una persona muy, muy especial que me encanta, además tiene una energía muy, muy bonita. Nos hemos conocido pocas veces, pero han sido buenas. Así es. Se siente como si nos conociéramos hace más tiempo, De hace ¿verdad? mucho, sí. Yo creo que son de energía, ¿ves? La buena vibra que Sí, tenemos. a mí no sé, sí, me siento, o sea, ahorita que lo estoy diciendo digo, nos hemos visto poco, realmente, pero bueno, ha sido suficiente Exacto. para estar aquí hoy. Ana María Storacci, ella nos va a estar contando pues de su historia como empresaria. Ella tiene una agencia de marketing digital y nos va a contar pues cómo ha llegado hasta acá, cómo ha sido la trayectoria, todo ese camino. Exactamente. Así que bueno, pues nada, ella misma les va a contar. Cuenta, Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, cuéntanos cómo has llegado tú hasta acá, cómo ha sido tu historia, a qué te dedicas hoy, en fin, que comienza por donde quieras. Bueno, Greta, nada, en primer lugar, muchísimas gracias por tenerme en este espacio. Yo muy agradecida. También eres muy especial para mí. Es cierto que nos hemos visto poquitas veces, pero las pocas veces que nos hemos visto han sido suficientes para conocernos y para entender qué hacemos, quién es cada una, y para conocer también esa energía tan maravillosa. Yo creo que es que hablamos como un idioma muy similar, ¿verdad? Totalmente, porque además tú eres mentora de negocios y conectamos muy bien en ese aspecto. Sobre todo, bueno, nosotros llevamos la parte de marketing y todo está al final relacionado. Entonces, cada una de tus palabras resuena demasiado cada vez que hablamos, porque me identifico mucho con lo que dices. Entonces, al final, yo creo que eso es parte de la conexión tan bonita que hemos generado entre nosotros. Puede ser. Así que nada, gracias nuevamente por traerme a tu espacio. No, gracias a ti, yo estoy feliz, de verdad que aprecio mucho que se tomen su tiempo para las personas que han venido a grabar, para que, bueno, porque yo sé que todos estamos en el corre-corre, ¿no? Sí, corre-corre madrileño. Sí, así es. Entonces lo aprecio, lo valoro y lo agradezco mucho, de verdad. Gracias, Greta. Bueno, nada, ¿cómo inicio? ¿Cómo inicio esta agencia de marketing, Storacci Agency? Bueno, realmente inicio yo con mi esposo. Él es de administración, igual que tú, pero también es muy apasionado en la parte de marketing. De hecho, cuando llega aquí a Venezuela, iba a decir yo, a España, hizo un máster en marketing digital y me transfirió toda esa pasión por la parte de marketing. Yo soy periodista, en realidad soy más de producción audiovisual, pero desde que él se metió en ese afán de hacer marketing, pues me enamoró también. Y entendí que podíamos fusionar ambas especialidades para poder construir lo que todas las marcas necesitaban, que era posicionarse en el área digital. Porque nada es el marketing sin la producción audiovisual, sin la producción de esos contenidos que consumimos a diario. Y nada es la producción de contenido sin la pata del marketing, sin esa estrategia. Entonces logramos fusionar esas dos áreas y desde ese momento entendimos que no solamente la vida nos había juntado para ser pareja emocional y amorosamente, sino también para hacer muchos proyectos y cosas juntos a nivel profesional. Y así fue como empezó a crecer la agencia. Empezó realmente en pandemia, imagínate. En un momento en donde todos estábamos metidos,
tanto emocional como física, espiritualmente, en un momento importante, ¿no? Que nadie había vivido. Pero ese fue el momento en el que dijimos, ¿por qué no comenzar a hacer algo para que aquellos negocios que solamente están en la parte física, que actualmente están cerrados, puedan tener la posibilidad de tener una ventana para poder mostrar sus productos, mostrar sus servicios y seguir vendiendo? Y la única área que teníamos era la digital, porque físicamente estábamos todos cerrados. Claro. Entonces allí fue cuando empezó a crecer Storaci Agency como agencia de marketing, y donde comenzamos a realmente pues dar a conocer y ofrecer nuestros servicios en la parte digital. Nosotros lo que más hacemos actualmente es contenidos para plataformas sociales, bien sea Instagram o TikTok. Okay. Nos encargamos de generar contenido de valor para que esas marcas puedan darse a conocer en estas comunidades, hacer crecer evidentemente esa comunidad, tener mayor visibilidad y engagement, que es lo que todas las marcas necesitan en este momento, ser conocidas porque tienen una interacción importante. Sí. ¿Y tú antes de la pandemia a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Bueno, me dedicaba a la parte de producción de eventos. En realidad la agencia comenzó como eso, como productora de eventos. Hacíamos muchos eventos, sobre todo pues, para venezolanos. Aquí en Madrid. Pero ya trabajabas por tu cuenta, o sea, ya eras... Trabajaba en dos áreas. Trabajaba tanto en una productora audiovisual de otro venezolano que admiro y aprecio muchísimo. Sí. Y luego también hacíamos, por otro lado, nosotros como freelance, eventos para otros venezolanos. Estaba en las dos áreas, pero no teníamos todavía una agencia constituida como tal. Éramos, bueno, freelance que hacíamos eventos, tanto en la parte de la productora en la que trabajábamos, como a nivel autónomo. Por así decirlo. Matando tigritos. Exacto, matando tigritos, como decimos coloquialmente en Venezuela. Pero sí, así hacíamos hasta que llega la pandemia, como te digo, y pues ya los eventos físicos no eran una opción porque realmente no se podía, estábamos todos encerrados en casa, desafortunadamente por la situación, pero eso nos ayudó, como te digo antes, a entender que existían otras ventanas y podíamos ofrecer ayuda a toda esa gente que aún estando cerrados podían continuar vendiendo a través de la parte digital, porque la parte digital no estaba cerrada, seguíamos consumiendo redes, seguíamos pidiendo deliveries, seguíamos comprando cosas online, o sea, y había mucha gente que no lo tenía, porque claro, como también es cierto que en España, pues nunca fue una tendencia como a lo mejor en América Latina, estamos mucho más norteamericanizados. ¿No? Sí, y no solo eso, el estar conectados realmente en una pantalla todo el día consumiendo contenido, o el tener una página web optimizada, como que no era una gran necesidad antes de la pandemia aquí, por mi experiencia, por lo que yo he vivido. Si hay otra persona que opina distinto, lo respeto. Pero para mí no existía en ese momento como que las personas tuviesen esa necesidad de tener una página digital optimizada para vender sus productos, no existía. Cuando llega la pandemia, que hay tantas marcas que a nivel físico cierran, tú dices, ¿y ahora qué hago? Porque estoy cerrado, pero igual estoy pagando un alquiler. Estoy cerrado, pero igual estoy pagando nóminas. Estoy cerrado, pero tengo un montón de mercancía en mi almacén que no puedo sacar adelante. No, y necesito facturar, claro. Exactamente, para poder pagar todo lo que te viene y todos tus gastos, incluso hasta tus gastos personales, tienes que facturar. Y no puedes hacerlo porque está cerrado por la situación mundial que acontece. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, buscar otras alternativas. Y si la alternativa es abrir una página web y tener unas redes sociales optimizadas para poder darte a conocer digitalmente y seguir vendiendo, pues esa era nuestra ayuda para esos empresarios que estaban cerrados físicamente. Ahora, ¿y cómo fue ese comienzo? Porque estábamos todos encerrados. Sí. Entonces, claro, poder captar clientes que a su vez estaban también cerrados, ¿cómo fue ese proceso? Mira, yo agradezco mucho el boca a boca. Yo siempre digo que es el mejor marketing. En ese inicio de nosotros, realmente tampoco teníamos mucha ventaja. No, mucha ventaja de decir, bueno, yo salgo a vender y logro captar, porque tantas personas estaban pasando por una situación tan difícil que tampoco tenían suficientes presupuestos para invertir ahora en toda una estrategia de marketing era complicado. Pero ¿por qué agradezco boca a boca? Porque ya veníamos haciendo eventos, ya veníamos haciendo cosas, y de hecho en esa época mucha gente me decía, y todavía,
tengo amigos y clientes que me dicen la productora, porque siempre había hecho producción más que marketing. Sí. Entonces, gracias a ese boca a boca, de esos contactos que ya teníamos de producción, ellos fueron los que nos ayudaron a comenzar a darle repercusión a la parte de marketing. Okay. Y ahora más bien hacemos más marketing que producción, muy poco hacemos producción, cuando antes era lo que más realmente hacíamos. Imagínate. ¿Pero eso ha sido por una decisión vuestra o porque es lo que está demandando? Es lo que nos ha llevado en el camino, fíjate, o sea, y yo te digo algo, o sea, mi pasión, a mí me apasiona el marketing también, no te digo que no, porque es lo que más hacemos, pero la producción es una cosa que yo creo que la tengo dentro de mí, Sí. no sé, nací con eso, además de que realmente fue lo que estudié, yo soy periodista, me gradué como periodista en la parte de producción audiovisual y siempre ha corrido por mi sangre lo de hacer producción, trabajé en canales de televisión, hice muchos eventos y eso es lo que llevo por dentro. Pero como te digo, después de que encontré que con el marketing se podía se podía seguir haciendo producción, pero a nivel estratégico ya dije, wow, conseguí claro, lo mío. Claro. Entonces, desde ese momento, como que comenzamos a dejar un poco de lado la parte de producción de eventos, sobre todo, y ahora estamos dirigidos sobre todo a producción audiovisual, pero producción audiovisual estratégica. Claro, para para que generar las contenido. puedan tener contenidos de valor y puedan hacer crecer su negocio a nivel digital. Ok. Mira qué bien, me encanta. Y, tú alguna vez, no sé cuánto tiempo tienes acá en España. 8 años. 8 años. Ya, Mira, imagínate, increíble. yo voy para 10. Increíble. No sé, o sea, ¿te imaginaste antes de venir para acá hace 8 años teniendo un negocio propio? O sea, o cuál era porque yo, por ejemplo, yo tengo una historia, la voy a contar por primera vez aquí contigo, Ay, me encanta. porque es Primicia. es una historia que yo siempre cuento a mis amigos y lo llevo hasta en terapia la he llevado, pero realmente en el podcast nunca le he contado. Y es que cuando yo era pequeña, yo guardaba, mi madre era muy estricta con el tema de la alimentación y tal, entonces nosotros no comíamos como mucha chuchería, sino que siempre comíamos tartas o galletitas hechas en casa, ¿no? Entonces yo no tenía como mucha oportunidad de ver chucherías, pero cuando yo me acuerdo clarito que yo descubrí que detrás, en la bolsa de las chucherías, detrás ponía los ingredientes. Entonces yo lo que pensé en ese momento, pero te estoy hablando que yo tendría 6 años como demasiado. Wow. Y yo vi así y ponía los ingredientes. Y yo decía, ay, bueno, si hasta en los ingredientes, yo puedo aprender a hacer esto y yo tener una empresa de hacer las chucherías. O sea, a mí esa idea se me ocurrió. Entonces yo empecé a guardar en una gaveta. A mí me mandaban todos los domingos a comprar el periódico al kiosco. Entonces yo me acuerdo que me mandaban con 5 bolívares, y los que nos están escuchando son venezolanos, ya saben. Pero me mandaban con mi monedita a comprar el periódico y yo aprovechaba lo que sobraba, me compraba una chuche. Pero me compraba una chuche sobre todo pensando en el paquete. Wow. Y yo tenía una gaveta, un cajón, con las bolsitas de las chuches, porque yo lo que pensaba era tener yo en algún momento una fábrica de chuches. Imagínate. A base de que ahí estaban los ingredientes y que yo podía aprender entonces cómo hacerlo. Wow. Entonces, hay algo en mí que siempre, hay algo en mí que es de emprendedora. ¿Sabes? Hay algo en mí que yo me acuerdo que la primera vez que yo entré a una oficina y estaba haciendo prácticas, yo llegaba a mi casa llorando y le decía, mamá, o sea, yo no puedo con esto no puede ser la vida, yo no puedo estar todo un día metida en una oficina. O sea, no puedo. Y claro, mi mamá que es cero de visión de emprendedora y bueno, una señora de otra época, pues no, hija, esa sí es la vida. Y yo, no, Dios mío, esto no puede ser la vida. Entonces, claro, yo siempre como que peleé con el establishment, ¿sabes? Como con lo que ya estaba como establecido de la vida corporativa y no sé qué. Eso fue algo que nunca resonó conmigo. Y te cuento esta historia un poco porque, o sea, quiero saber en tu caso cómo fue. Sí. Bueno, mira, fíjate, yo tengo algo similar. Yo cuando era chiquita jugaba a que yo era farmacéutica. Ajá. Y entonces mi papá me regaló como una computadora de estas cajas, porque tenía
no quiero decir esa palabra, pero tenían culo, eran grandes, no que tenemos ahora. Y entonces era como ya, era un ordenador súper antiguo, Sí, pero funcionaba todavía. Entonces yo jugaba que tenía mi teclado y entonces tenía yo en mi cuarto, tenía una ventana de este lado y yo abría la ventanilla como que era la persona que atendía a esos coches que venían y querían pedir medicamentos. Entonces, guardaba todos los medicamentos de mi abuela en una gaveta también que yo tenía en un cajón y entonces hacía creer como que pasaba alguien y yo le entregaba su medicamento y marcaba y ponía unas frases y unas palabras locas como todos los medicamentos. Sí. Que todos tienen palabras extrañas, sí. son nombres muy raros. Y así, jugaba mucho con eso. Y yo crecí creyendo que yo iba a ser farmacéutica y yo me iba a ir por el área de ingeniería química, farmacia, una cosa de esta. Y al final no, me fui por periodismo. La gente dice, pero ¿cómo tú cambiaste de ingeniería química a periodismo? Si no tienen nada que ver una con la otra. O sea, una es ciencia pura y dura y la otra es humanidades. O sea, ¿en qué momento hiciste todo ese cambio radical en tu memoria? No sé en qué momento lo hice. Bueno, yo pasé por todo, yo pasé por medicina, bióloga marina, ¿qué otra cosa? Imagínate. No sé ni qué, yo quería ser bailarina, bueno, tú eres más joven que yo, pero había como los NSYNC de mi época, Ajá. que se llamaban The New Kids on the Block. Imagínate. Yo los grababa. Se le cayó la cédula. Sí, no, se me cayó, pero bueno, como 4 plantas para abajo. Porque ya NSYNC es bien, o sea, ¿tú eres de NSYNC? Sí, bueno, por lo menos. Backstreet Boys. Ok, sí. Bueno, eso mismo, pero de mi época, se presentaban que sí, cuando existían los MTV Video Music Awards, pues yo grababa eso y me ponía a practicar las coreografías porque yo soñaba con ser bailarina de estas así como, no sé, como Madonna, como Jennifer López, así, no cantante, bailar. Sí. Yo pasé por todo. O sea, qué increíble, ¿no? Ahorita que lo estamos diciendo, las cosas que uno tiene de niño que luego cuando eres adulto vas cambiando. Sí. Pero sigue esa semillita adentro. Claro, esa es justamente por eso por eso estamos hablando de toda esta cháchara, porque ¿qué hay de Ana María chiquita ahora, en Ana María empresaria? Wow, esa es una pregunta muy complicada que nunca me habían hecho. Claro, o sea, si tú ves por atrás hay algo que te... Sí, creo que es quizás lo organizada que soy, lo estructurada, siempre he sido como muy metódica. Incluso hasta cuando atendía a mis clientes de mentira por la ventana de mi cuarto para entregarles medicamentos falsos. Era muy organizada, o sea, siempre me hacía una tabla, y era una niña, tendría, no sé, 8 años. Y yo con mi ordenador haciendo una tabla no voy a decir de Excel porque estaría mintiendo. El equivalente. Una tabla en Word, qué sé yo. Intentaba hacer allí todo el presupuesto de lo que la persona me iba a pedir. El presupuesto y todo. O sea, sí, yo siempre he sido como muy metódica en ese sentido de mis tablas y mis cosas, y mis compañeros en el colegio y en la universidad te pueden decir lo mismo. O sea, siempre he sido muy organizada en ese sentido. Creo que eso es lo que me sigue quedando a mí de esa Ana María chiquita. De hecho, yo era muy nerd en el colegio. O sea, bastante. Yo no. Bastante nerd. Que incluso a veces comía en el salón de profesores. De verdad, o sea, la consentía, todos te amaban. Y de hecho, mis amigos son mayores, siempre han sido más mayores que yo. Yo tengo 30 ahora mismo. Y mis mejores amigas tienen 36, 38, 42 años. Bueno, no voy a decir tu edad. Ya voy a revelar su edad. A mí eso me... Pero yo siento que he tenido siempre más amigos de mayor edad a mí. Y de hecho, a mí siempre me han puesto más edad de la que tengo. Desde que yo llegué a España, a mis 22, 23 años, a mí siempre me han puesto 30. Y ahora es que tengo 30. Cumplí hace 3 años. Eres muy madura, tienes un pronto así como muy... Sí, la voz. Sí, ¿sabes? La voz. A mí me pasaba eso cuando era pequeña. También, o sea, yo tendría 15 años y me calculaban ya 18, 20, así. Sí, siempre me puesto como más edad. Menos cuando quería pasar a las discotecas cuando tenía 16. Ahí sí, se sabían la edad. Yo pasé en discotecas, pero a edades que no debería estar en una discoteca. Ay, no puede ser, mi amor. Bueno, tampoco tanto, pero yo fui a mi primera discoteca a los 15 años. Imagínate. Bueno, claro, de estas, pero eran como más milites. No, discoteca.
Discoteca, o sea, famosa en Caracas. Discoteca. Sí, No, o sí, sea, yo sí. llegaste a las típicas fiestas estas que hacía la gente No, de no, colegio, no, no. entonces tú pagabas tu entrada, era una disco, o sea, Discoteca en el funcionaba como CCT disco. Pero no a puede las 2 de ser. la mañana. Me acuerdo Bueno, que mija. iba saliendo porque mis amigos también siempre fueron como más grandes y yo vivía en un edificio donde yo era amiga de los grandes, entonces bueno, fuimos a unos 15 años, perdón, fuimos unos 15 años, pero con un compañero, con un vecino Ajá. que era más grande que yo, que ya tenía 18. Y de los 15 años nos fuimos a esa discoteca. Imagínate, Ujú. qué locura. O sea, tú ya, neta, Y como me dejaban entrar, buenísimo. Sí. No, es que esto va más allá, ¿viste? sí, O sea, sí, 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 me sí. encanta esta charla, porque no es la típica charla solamente hablar de la parte profesional, porque estamos hablando de esa parte personal bonita, Bueno, porque de lo que nos ha caracterizado siempre. nuestros negocios están hechos de nosotros. Ujú. Perdón por es que estoy Es que, como, no, lo que pasa es que estamos en Madrid y el clima está cambiando mucho. no, yo estoy como, Esta no es mi voz natural, esta es mi voz de ronquera, yo no sé si de estoy, gripe. si lo mío es gripe, si es alergia, si que. Sí. Pero bueno, nuestros negocios al final, a mí me gusta hablar de negocios, pero no, sin olvidar Ujú. que los negocios están pues impregnados de nosotros, ¿no? De Sí. nuestra personalidad, de cómo somos. Ujú. Y también los creamos en algún momento por una razón. En tu caso, tu razón fue un poco la pandemia. Ujú. No, por eso te preguntaba si tú, cuando llegó, ¿cómo era la Ana María hace 8 años cuando llegó a Madrid de 22 años? ¿Cuáles eran sus expectativas de cómo iba a ser, exacto, cómo será ese sueño del sueño madrileño? Sí. Bueno, fíjate, yo me vengo a Madrid, historia muy loca. Si quieres que te la cuente, Yo te me la la sé, cuento. yo me la sé. Tú yo te me la la sé. sabes ya. Ay, Dios. Sí, es muy loca. Es una historia muy loca. Bueno, yo conozco a mi actual esposo, lo conozco, y mi esposo que será de toda la vida, sí, ya que sonó feo lo de actual esposo. Como si fuera a tener ya más Ya. esposo. No, conozco a mi esposo, que todos lo llaman Morito, todos lo conocen como Morito. En Venezuela, en Venevisión, trabajamos en un canal de televisión llamado así, Venevisión, y trabajábamos en el área de marketing. Yo ahí también trabajaba en marketing, pero más hacia la parte de producción, ¿no? De todos los programas. Nos conocimos allí y nos tocó, por casualidad de la vida, compartir ordenador desde que yo entro a esa oficina. Ya él tenía tiempo trabajando en esa oficina, yo entro luego y nos toca compartir ordenador. Y yo ya venía como un poco frustrada porque no sé por qué razón yo no quería, no sé, no quería trabajar en esa oficina. Yo quería seguir en la parte de producción audiovisual de los programas de tele, Ujú. no en marketing. Pero pues situación país, pues me cambian a marketing. Llego y comenzamos a trabajar en el mismo ordenador y yo decía, no solamente tengo que cargar con mi frustración de estar en una oficina nueva sin mis compañeros antiguos, sino que además tengo que compartir ordenador con un chico que no conozco de nada. O sea, imagínate tú. Y ni siquiera sabía cuáles iban a ser mis funciones. Ujú. Bueno, la cosa es que, no sé, fluyó una química súper bonita de compartir ordenador y ahora estamos casados y compartimos vida. O sea, siempre lo digo y es muy lindo. Pero la cosa más loca, que es el cuento, es que a las 2 semanas de habernos conocido, que estábamos como en plan saliendo, pero todavía realmente no éramos novios ni nada, salimos un día a la casa de una amiga de él y él me agarra como en una esquina, me lleva y me dice, mira Ana, tú me gustas mucho, siento que eres la mujer de mi vida y a todas estas, o sea, no nos habíamos ni besado. O sea, éramos 2 personas que Ya. se conocían, se sentía una química impresionante, pero no éramos nada todavía. Ujú. Él me agarra de las manos, muy nervioso, y yo igual, y me dice, tú eres la mujer de mi vida y yo me voy a ir a España dentro de unos meses y quiero que te vengas conmigo. Y yo tenía 21 años. O sea, Oh, wow. yo tenía 28, pero yo tenía 21 años. Y yo lo vi a los ojos y le dije, sí, nos vamos. Y después, como le decía yo a mi papá que me iba para España con un tipo que no conozco. Qué fuerte. Tú me dirás, ¿Cómo fue eso? bueno, aquí estoy, 8 años después. ¿No? Sí, funcionó. Ok, ahora qué bueno que hablaste de la parte de la pareja, porque ¿cómo es emprender y llevar un negocio con un marido?
Mira, Yo no siempre sé si que yo hay con una el mío buena- pudiera. No, yo sí, o sea, depende, si hay una buena comunicación y eres respetuoso con tu pareja y sabes separar lo que es la Claro, parte que eso me parece profesional, dificilísimo. sí, del amor y del cariño que tú Ujú, tienes con esa persona, funciona. Ya nosotros tenemos 4 años con la agencia de marketing como tal. ujú, Antes trabajábamos en la parte de producción, pero no era nada formal porque cada uno tenía sus trabajos y cada sí. uno pues era matar tigres, como tú dijiste al inicio. Pero desde que tenemos la agencia, que hemos tenido que separar muy bien lo que es nuestra parte emocional como pareja de la parte profesional, pues yo considero que lo hemos hecho bien hasta ahora y ha Ujú, sido porque ha habido una comunicación sana entre nosotros, hemos sido respetuosos el uno con el otro cuando pensamos quizás distinto o cuando, bueno, queremos dar una idea que quizás no compagina con el otro. Pero eso es lo que nos ha ayudado a llevar esta agencia adelante. ok. Sí. Y cuéntame algo, ¿cuál consideras tú que puedes, o que ha sido un punto de inflexión en tu vida como empresaria? O sea, ese punto en el que o dices, mira, esto tiro la toalla porque esto no va más, o todo lo contrario, este es el momento y vamos a meterle toda la fuerza para continuar. Bueno, yo diría que justamente ese primer año en el que empezamos a hacer marketing y empezamos realmente con la agencia, fue muy duro para todos. Es muy duro comenzar de cero en algo que aunque conozcas, la gente no conoce todavía o no Ujú, conocen que lo haces. ujú, Y ya yo traía mucho ya la etiqueta también de productora. Entonces la gente veía más en mí la figura de producir un evento o producir algo audiovisual muy pequeño, tipo proyecto, a llevar una cuenta, una marca formalmente mensual. Y esa fue la parte más complicada, diría yo. como por la De que credibilidad. sí, sí, de que quizás todavía no, bueno, como todos los negocios, cuando comienzan, como todas las marcas, al inicio, pues te tienes que crear ese nombre. Y obviamente en el trayecto, pues tienes muchos bajones de que el síndrome del impostor está allí diciéndote, no, es que tú no sirves para esto, no, es que para qué estás haciendo marketing si lo tuyo es producción, Ujú. pero ¿y por qué estás metida aquí si no sabes nada? ¿O qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué no te buscas un trabajo de verdad? Ese tipo de Eso no te cosas, parece que es que, como que es la una voz discusión más contigo misma, atormentante es del mundo? horrible. Yo esta mañana hablaba con una amiga de eso, como cómo responder a esa pregunta de ¿sigues por aquí o En te buscas ese, un trabajo? en ese momento no sabes responderla, o sea, por lo menos para mí era complicado, pero siempre tuve el apoyo de mi esposo y de mi familia, que siempre me dijeron, sigue adelante, Ujú, tú sabes lo que haces, tú sabes quién eres, no te rindas ante eso, solo porque a lo mejor no tienes 10 clientes o no tienes ni un cliente, estás empezando. claro, porque es que el Sigue, tema económico cobra ahí un claro, protagonismo importante. ¿Cómo exactamente. hicieron ustedes en ese caso? Bueno, en ese momento, como ya yo venía de una empresa, yo tenía ERTE. Okey, Luego, cuando esa empresa lamentablemente quiebra por todos los eventos y tal, a mí me tocó el paro. okey. Y entonces, como que de alguna forma sobrevivía económicamente Ujú, porque tenía un paro, que aunque no era demasiado dinero, pues era algo que me sí, ayudaba a pagar las cuentas. sí. Y mientras eso ocurría, yo podía conseguir clientes y podía Ujú, seguir formándome en marketing para poder dar un poco más de mí ujú, y poder crear la agencia que hoy en día tenemos. ujú. Pero evidentemente no fue nada fácil al inicio. Sí, Y lo hablábamos antes. Hay mucha gente que romantiza el tener un negocio o romantiza el ser empresario. Y sí, está su parte romántica, sí. como todo. Es un amor demasiado hermoso. Es como que mi agencia es mi bebé, ¿sabes? Es Mm, como el hijo que no tengo físicamente ahora, que sí. tendré más adelante, pero que ahora mismo mi hijo es ese, la agencia. Entonces, eh, obviamente cualquier cosa que le pase a tu agencia es Mm, algo que te rompe en mil pedazos, pero mm, la idea es el poder salir adelante de eso. Y es bonito, es romántico, lo que te decía antes, está el amor por esa agencia, pero a la vez hay muchas dificultades, hay muchos obstáculos y hay muchas cosas que también tienes que ver a la hora sí, de lanzarte a sí. emprender en un Y yo proyecto. creo que cuando se habla de, ay, haz lo que te apasione y no trabajarás ni un solo día de tu No, vida, jamás, eso o no dedícate es así. a lo que te apasiona y no sé qué. Mira, a ver, yo creo que es una combinación. Sí, Es una combinación de todo. O sea, te tiene que gustar lo que hagas, evidentemente, como si vas a trabajar por cuenta ajena, también te debería gustar lo que haces. sí, Deberías también
como tratar de trabajar desde tus fortalezas o esas valores innatos tuyos, ¿no? Que esas sí, las fortalezas que tú tienes innatas, que te hacen tener pues ciertas habilidades. Esa es la palabra que estaba buscando, habilidades innatas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no podría trabajar, no sé, o sea, leyendo leyes. No puedo, no, por lo mío es más por la comunicación, hablar con las personas, la parte analítica, o sea, entonces cada quien tiene como Zapatero a su zapato. sí. Entonces, pero eso no es Alicia en el País de las Maravillas cuando lo aterrizas en un negocio, Sí. porque los negocios pues ya entonces tienen cierta formalidad y yo creo que hay que asumir que hay una parte que no necesariamente nos va a apasionar, que no necesariamente nos va a gustar, pero que igual tenemos que hacer, como la vida misma. Claro. Claro. Exacto. Entonces, yo no soy, Por ejemplo, la parte fiscal. claro, o la parte financiera, que le pasa mucho a mis clientes también. Sí. O sea, entonces, yo no soy muy partidaria y mira que yo hago en mi programa de mentoría, trabajamos las fortalezas y trabajamos los valores del emprendedor, porque trabajamos la mentalidad del emprendedor. Pero yo no soy muy, o sea, soy muy cuidadosa con eso de diseña tu propósito y trabaja por tu propósito y no sé qué. Y si no encuentras el propósito, o el propósito tampoco creo que es algo que te, vamos a decirlo entre comillas, te sentencie o te dé o te defina para siempre. Puede ser igualmente, bueno, el propósito ahora es esto, porque esto es un poco lo que me conecta, ¿no? Pero no es algo que tú, y si no lo quieres hacer más, claro, porque la vida cambia mucho. Sí, total. Entonces yo creo que eso es bueno, ¿no? Que no le, aunque hay que meterle cariño, Obviamente. no hay que romantizar. Y en estos días escuché una frase que me encantó, que decía, enamórate del problema y no de tu solución. Entonces, ¿qué quería decir la persona? Que yo, por ejemplo, mi solución es que hago mentorías para empresarios. ¿Cuál es el problema? El problema es, bueno, evidentemente, empresarios que tienen problemas para hacer crecer sus negocios, para hacerlos sostenibles y que no encuentran dónde está el problema, dónde está, cuál es ese error que están cometiendo. Claro. Entonces, a través de mi programa, nosotros revisamos los fundamentos del negocio y buscamos corregir eso, ¿no? Claro. Entonces, pero eso, mi programa puede cambiar. De repente mañana inventan una metodología diferente y yo puedo ayudar con otra metodología. Exacto. Entonces yo no me puedo cerrar a que esta es mi metodología y esto es inamovible, porque yo estoy enamorada de ella y me parece Claro. que es lo más. Yo me tengo que enamorar es del problema, Sí. porque yo siempre voy a querer es resolver ese problema, no importa cómo. Exacto. Y sobre todo hoy en día que salen tantas cosas nuevas a diario. Efectivamente. Y me encantó esa frase, o sea, Sí. enamórate del problema y no Y de no tu de la solución. Claro, porque las soluciones siempre van a cambiar. Efectivamente. para Y si no resolver soy yo, eso. eres tú, es el otro. Pero cuando tú te enamoras del problema, siempre vas a buscar la forma de acudir a tu cliente ideal para resolver el Ujú. problema. Al final yo siempre termino hablando del cliente ideal. Me repito, bueno, porque me parece que es como el centro de los negocios. Sí, total. O del éxito de los negocios. Sí, hablábamos antes de eso, Ujú. de segmentar bien a tu Ujú. público, etcétera. Sí, y entender, fíjate que yo, a ver, estamos grabando y están pasando las elecciones en Estados Unidos y esta mañana estaba pensando en lo de las elecciones y lo que yo creo que hizo que ganara la persona que ganó Ujú. es que yo creo que esa persona entendía mucho mejor al cliente ideal, en este caso los votantes, Ajá, que la otra la persona. otra persona. Eso creo que formó parte de lo que... Y de toda, y obviamente basó toda su estrategia en eso. Evidentemente, porque de eso, claro, es que tú necesitas conocer tu cliente ideal para poder hacer una estrategia. Ujú. Exactamente. Mira, Ana, y ya para ir terminando, cuéntame 3 errores que hayas cometido en tu vida como empresaria, emprendedora, que además se hayan convertido en una lección y que hayas puesto digamos, que hayas puesto en marcha, ¿no? O sea, que lo hayas incorporado
para no volver a cometerlo? Bueno, el primero sería uno que creo que todos cometemos en la vida, que es el desvalorizar tus servicios, Ya. tu negocio, tus talentos y tu tiempo. Porque a veces creemos que quizás nuestra tarifa es demasiado elevada y que alguien no va a contratar y la bajas. Y eso está mal porque estás bajando tu valor como persona y como profesional. Y a veces incluso la bajas porque la misma persona te lo pide y lo intentas hacer como para no perder ese futuro cliente, pero en realidad estás bajando tu valor y no está bien. Entonces, eso es algo de lo que he aprendido. Cuando éramos freelance, que no teníamos equipo, que estábamos comenzando, pues nos pasaba mucho esto y ya lo aprendimos y ya es algo que está solucionado y que, bueno, si nos llegara a ocurrir otra vez, bueno, ya guerra soldada no mata, guerra avisada no mata soldado. Sí. me enredé. Pero sí, creo que esa es el primer error, el bajar tus tarifas o para ganar un cliente. Cuando en realidad tu tarifa es tu tarifa y es tu valor. Otras dos. Bueno, hay una, pero que no fue ahora durante el negocio, fue antes cuando llegué aquí a Madrid. Sí. Una anécdota de algo que me ocurrió en un trabajo en el que empecé y lamentablemente no me dieron contrato al inicio. Yo estaba muy motivada en ese trabajo y comencé a trabajar allí y pasaron 2, 3 meses y yo todavía no tenía contrato. Y a la larga no acabó bien porque obviamente yo no tenía contrato, dejaron de pagarme porque tampoco tenía una nómina. Entonces eso fue una experiencia y una enseñanza para mí en el sentido de siempre que hagas algo que esté por escrito en un papel. Sí. O sea, yo soy una persona que confía mucho en la gente y bueno, por esa misma confianza a veces te puede perjudicar. Sí. En ese momento me perjudicó. No tenía un contrato, no tenía una nómina, estaba en negro y al final eso me perjudicó a la larga. Entonces eso me ayudó a aprender y a entender que siempre que yo empezara en un trabajo o que tuviera un proyecto ahora como empresario, pues siempre tiene que haber un papel y un contrato de por medio firmado por ambas partes para que no ocurran desastres más adelante. Claro. ¿Y qué otra cosa? Uy, a ver, no se me viene otro error ahora mismo. Eso, yo creo que el más es el del valor del trabajo. Diría que es el más. ¿Cómo hiciste tú? O sea, ¿cuál crees tú que ha sido como ese proceso que has hecho tuyo interno para valorarte y valorar tu trabajo? Bueno, sobre todo diría que es el tiempo que inviertes en cada cosa. Por lo menos yo pongo mi ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros a la hora de generar contenido para una marca. No solamente el generar el contenido y publicarlo. Previo a eso tienes que hacer muchas otras cosas, como por ejemplo investigar realmente cuál es la marca, analizar a sus competidores, ver qué es lo que están diciendo de esa marca, si es una marca que ya tiene un tiempo, y en caso de que no lo tenga, pues ver qué dicen de otras marcas similares y hacer todo ese análisis para poder llegar a una estrategia, que era lo que hablábamos antes. Y a partir de ahí, de esa estrategia, pues generar un guión de contenido. Todo ese previo es tan importante como la postproducción de ir a grabar y editar el contenido y luego publicarlo. Entonces, yo lo mido mucho por tiempos, o sea, desde que inicia el proyecto hasta que finaliza el último post que se publicó. Entonces, a partir de ahí fue que nosotros analizamos y dijimos, pues este es el valor de nuestro O sea, como que hiciste métricas para establecer tu... Exactamente. Eso me parece importante y además me gustaría, ya para ir terminando, me gustaría tocar la parte de las finanzas, porque la estructura de costos forma parte de las finanzas. Sí. Y a veces, yo por lo menos tengo un cliente que cuando ha querido como que, bueno, revisemos sus precios, siempre está como, bueno, pero es que ¿cuánto cobra la competencia? No, o sea, no es momento para ver a la competencia ahora. Tú tienes que ver primero cuál es tu estructura de costos. Sí. ¿Cuánto te cuesta a ti producir lo que haces? Ya luego ves si ese precio está dentro del mercado y después vemos si hay que ajustar para arriba o para abajo. Pero es tan importante conocer, o sea, tu negocio, mirarlo con ojos financieros. ¿Cómo ustedes llevan esa parte? Bueno, esa parte la controla mucho más mi socio, Sí. Morito, mi esposo, porque él
que él es financiero. Él es financiero, evidentemente sabe mucho más del tema, Ujú. y yo soy como la parte más creativa y estratégica de la Ujú, agencia ujú, en este caso. Entonces, ujú. ahí te gustaría entrevistar a Amorito. Ok. Porque yo te puedo hablar mucho de estrategia, de la parte creativa, Sí, pero él es quien lleva todo a nivel administrativo y financiero. Sí. Yo de verdad que sin él no, no existiría esto. ya, pero mira qué importante es, porque tú, gracias a poder, aunque lo haya hecho él, ¿no? Sí. Gracias a poder, a poder parametrizar o a poder hacer una buena estructura de costos, tú puedes salir a donde el cliente que te quiere regatear y decir, no, mira, o sea, poder tener unos argumentos Sí, para defender tu valor. eso. Este es mi valor, porque para que se produzca este post, por decir una tontería, Sí, hay este trabajo. esta cantidad de detrás, horas. Sí, Esta cantidad sí, de horas. sí. Exactamente. Y es Sí, súper porque- importante porque ahí se mezclan las dos Eso. cosas. Y además que es muy distinto cuando ofreces un producto a cuando ofreces un servicio. En nuestro caso es totalmente servicio. Ujú, Entonces tienes que mirar muy bien cuáles son las horas que inviertes tú y tu equipo en ese proyecto que estás llevando Claro. a cabo. Y sobre todo hacerle ver al cliente que no es una foto. O sea, Exactamente. no es una fotico que tú tomaste con el móvil y ya. O sea, entender tu valor Ujú. es lo que te va a permitir defenderlo Total. también, ¿no? Total. Ante una persona que, bueno, por lo que sea, lo está desmereciendo. Sí, sí, Eso me parece... tienes toda la razón en ese aspecto. Y sí, es lo que hemos hecho al final. O sea, saber realmente cuál es la inversión de nuestro tiempo en cada una de las tareas que desarrollamos para poder llegar a ese final, es lo que nos ha ayudado a determinar cuáles son las cifras de cada uno de los servicios que ofrecemos. Que al final tenemos paquetes, quiero decir, o sea, que no es un paquete cerrado único, que es el que tienes que elegir para hacer crecer tu marca a nivel digital, no. Trabajamos con distintos paquetes, también dependiendo de las necesidades del cliente, y en muchos casos también personalizamos el paquete, dependiendo de el tipo de marca, de lo que necesita, de lo que nosotros hemos visto en ese análisis que hemos hecho, que ahora mismo hay que darle mayor repercusión y así. Ok, vale. Bueno, pues nada, Ana, cuéntanos dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes, etcétera, etcétera. Bueno, mi Instagram personal es Anna María, con 2 N's, todo junto, AnnaMaria.Storacci. Storacci es sin E, con una S, ¿ok? Y yo igual voy a dejar todo Exacto. esto, porque ya tiene nombre de, tú sabes, del jet set. No, yo tengo un nombre muy italiano, pero si luego me quitas mi primer nombre y mi primer apellido, yo soy Maracucha. Ah, mira, Yo soy Chiquinquirá Montiel, para que lo vean, ya, porque mi mamá es de allá ya. y mi papá sí es italiano. Entonces es una cosa bastante loca. Yo Ya. por un lado puedo ser una persona y por otro lado soy la chiqui. Ya, Por soy otro la lado. chiqui. Pero sí, en mi Instagram personal estoy como Anna María con 2 Ns.Storacci. Y la agencia también está en Instagram como Storacci Agency, Ok, como agencia pero en inglés. vale, perfecto. Pues nada, ya saben que si quieren ir ahí a chismear un poco, a ver qué es lo que hace Ana, qué es lo que hace ahí en su equipo en la agencia, pues pásense por ahí y bueno, pues ahí está para que se informen. Pues nada, Ana, muchas gracias. Gracias a ti, de Greta. verdad, por venir, lo agradezco un montón. Y gracias a ustedes por vernos otra vez más. Chao, chao. Chao. Negocios Smart, un espacio dedicado al crecimiento de negocios, creado por GR Consulting.